Um, Hello, guys. Hello. I am the teacher Nicholas. I will be your teacher at this level, level 7. Like today class, I am going to introduce myself later. But I want to say welcome to your first video class. This is the first video class of this level, level 7, like I said before. The idea here is like I am going to explain the topics. The teacher Nicholas is going to explain the topics. Yo voy a explicar el tema, teacher Nicholas. And then I will put some activities during the explanation. Voy a poner algunas actividades durante la explicación. And in class, we are going to check if the answers are correct or not, okay? So basically that will be the methodology of class. You will have to make the activities that I'm going to explain here on the video. And in class, we check the activities, okay? Entonces van a ver la actividad, perdón. Voy a explicar el tema y durante la explicación del tema voy colocando algunas actividades que son las que hay que realizar, ¿ok? Así vamos a trabajar hoy, pues ya les explico. Okay, guys, so this is the first video class, la primera video clase. I am going to share my screen with you. So, like I said before, this is your class. Today's class is 30th November class, level 7. Okay, so this material, guys, este material lo van a encontrar en el campus virtual, ahí en el curso, ¿listo? En el curso del nivel 7 del campus virtual. Yo voy a ir subiendo el material que vamos a ir trabajando, ¿ok? Entonces, esta es nuestra clase de hoy, 38 November, class level 7. Vamos, ¿qué temas vamos a ver? Entonces, topics. Vamos a ver body language, algo del lenguaje corporal. Vamos a ver greetings, saludos alrededor del mundo, cómo se saluda a la gente en otras partes del mundo. Vamos a hacer un review, un repaso del verbo modal must and mustn't. ¿Listo? Y finally, we are going to check some table manners. Y vocabulario de table manners. ¿Okay? Listo, esos son los temas. Entonces yo los explico y les voy contando y las actividades pues que deben realizar, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el vocabulario. Vamos a empezar con greetings around the world. Acuérdense que greetings in Spanish means saludos, ¿ok? For example, what greetings do you know in Colombia? Yeah, we can discuss or we can speak about this question in class. Yeah? We can speak together in class. But for example, here we have some examples of greetings around the world. For example, I am going to annotate okay, for example, in Asia, Japan, China, Thailand, all these countries, yeah, people in these countries, the people bow, okay, which is the action of the picture, no, like do this, no, is different here in Colombia, no, we don't do this action, we don't greet people like this. In other countries, like for example, in Colombia, people kiss once, ¿ya? Entonces la gente en Colombia se besa una vez, en Colombia. Or in other countries, for example, people kiss twice, no? For example, in Italy, the country, people kiss twice, one here and the other here, yeah? Even between men, incluso entre hombres, ¿no? En Italia, people kiss twice. The typical, la más común, people shake hands, action, shake hands, estrechar la mano, yeah? Very typical everywhere. You know, in some countries, people hug, action, people hug, which is this, maybe in like South American countries, no? In Colombia, people hug, in Argentina, in Peru, maybe in Brazil, no? People hug. So yeah, it's a very good
is a very good tradition. Okay. So we have these greetings, ¿no? People bow, yeah, this action. Entonces, este bow que traduce como inclinarse, ¿no? Eso de hacer esta people bow. El besarse, ¿no? Depende una vez o dos veces, depending on the country. El estrechar las manos, shake hands. Y el abrazarse, ¿no? Hug. Okay? We have this vocabulary. Remember. Aquí tenemos another examples. Exchanging business card. This is not very typical in these days. Ya es como old fashioned, ¿no? Como pasado de moda. But in the past, people used to exchange business cards, no? The business card is a card. Let me show you. I have a card here. Maybe no, I don't have a card, but it's a card with your name, your telephone number, your social networks, okay? So that is a business card. In the past, people used to have this object, but now it's not very typical. No, you only say, okay, you can check my CV on online or whatever. But in the past, yeah, it was very common to exchange, intercambiar business card, ¿no? Como tarjetas de negocios, business card. Entonces, ¿qué hacía la gente? Entonces, cuando recibían la carta, perdón, la tarjeta de presentación, people use two hands and look at the card carefully. ¿Ya? La miraba así, y la miraba, okay, thank you. ¿Ya? For example, is rude or is not very good if you take the card and you say, okay, thank you, and put it in your pocket. No? Say, thank you. No, it's better to check the card and then put it in your pocket. Okay, that is the correct way, formal. Okay. Also, we have small talks, pequeñas charlas para empezar una conversación. The typical, no, oh, the weather is cold. It's very cold today, or the opposite. Oh, it's very hot. No? Or the typical, a lot of traffic, right? And then you start the conversation. Okay. In some countries, for example, in Colombia, it's not polite. Check this. In some places, it's not polite to ask about someone's age or salary. Como no es como decente preguntarle a alguien la edad o el salario, ¿cierto? Entonces, especialmente a las mujeres. How old are you? No sé por qué, pero es customary. O el salario, ¿no? How much is your salary? No, that is not correct, ¿ok? Eso no es como correcto preguntar, ¿listo? En esas charlas pequeñas, ¿no? Son el clima, el tráfico, la situación actual, cosas así, things like, ¿no? Religion, no, nothing. Politics, no, nada de eso, okay, because those are controversial topics. Entonces tenemos este vocabulario when we talk about greetings, saludos, ¿listo? Greetings around the world, okay? Okay, so here, guys, we have some short reading. We have a reading. Vamos a hacer esta lecturita. Háganla conmigo, ¿listo? Yo igual les adjunto el listening de la lectura, pero si quieren hacerla conmigo o con el listening, como quieran, les quede más fácil, ¿ok? Aquí tenemos algo de body language, which is lenguaje corporal, body language. It depends on the country, ¿no? No siempre significa lo mismo, depending on the country. Depending on the country. So, what happened? Hey guys, sorry, some technical problems. I fixed it. So we have some body language. Tenemos aquí algo de body language, les decía, lenguaje corporal. And here we have some expressions that are very typical in some countries, no? For example, we have come with me. The first expression we have here. We can say like this, come with me. Yeah, like this.
Also, that's come with me. Also, we have there he is, ¿no? Como está, ahí está él, o ahí está ella, ¿no? There she is, o ahí está eso, there it is. Entonces, para indicar dónde está algo o alguien, ¿sí? Entonces, siempre señalamos, there it is. Algunas personas hacen así con la mano, there it is, or there he is, ¿ya? Body language, ahí no es necesario hablar porque ya la expresión indica sin utilizar el lenguaje hablado, body language. Then the numbers, no, 1, 2, 3, 5, 6, whatever, always with the fingers, okay? So what body language do you know? All right, we are going to check this in class. Lo revisamos en clase. What body language do you know? What is body language according to this explanation? But first, guys, vamos a hacer la lectura, ¿listo? Como les decía, si quieren hacen conmigo o adjunto también el listening, de pronto si alguno quiere hacerla con el listening original o conmigo, whatever, ¿listo? La idea es que la hagan a la par siempre. Este ejercicio es muy bueno, háganlo a la par conmigo. Y luego, si pueden, háganlo ustedes solos, o sea, escúchense, hagan la lectura en voz alta, escúchense y se van dando cuenta ustedes mismos de sus errores, ¿listo? Es una buena técnica, nos ayuda a mejorar pronunciación y vocabulario, ¿no? Aprendemos resto de vocabulario. Cuando puedan, perdón, háganlo así, hagan la lectura a la par conmigo y luego pues si hacen ustedes solitos. ¿Listo? Ok, cool. Pues vamos a hacer. ¿Listo? Body Talk by Kelly Garber. To communicate with people of other countries, you must learn to speak well, right? Yes, but speaking isn't everything. Some experts say only 30% of communication comes from talking. Your gestures and other non-verbal actions matter too. But in different cultures, the same action can have different meanings. When you have to meet someone from a different culture, be prepared. Do you know what kind of gestures and customs are appropriate? Let's look at shaking hands. North Americans like a firm handshake, but the French prefer a light, short handshake. If you shake a French person's hand the North American way, he or she might not like it. People in Eastern European countries and some Latino cultures prefer shorter handshakes too. Hugging after shaking hands is also a common introduction there. Don't be surprised if a Brazilian gives you a hug. If you misinterpret gestures of introduction, your friendship may get off on the wrong foot. Everyone around the world knows the OK hand gestures, don't they? But in Spain, parts of South America and Eastern Europe, the OK sign is considered rude. And if you go shopping in Japan, it means you like your change in coins instead of bills. In France, making the OK signs means zero, or that is something is worthless. So check before you use the OK sign to be sure it's okay. Voy aquí, ¿no? Terminando. Understanding even a few key gestures from different cultures can make you a better communicator. So next time you travel, try being culturally sensitive. Find out the local gesture and let your body talk. Así hacen la lectura, ¿listo? Tal cual. Ore. Y hace la revisión. After the reading, entonces hacen la lecturita primero, como les dije, y luego vamos a revisar si esta información es true, cierta, or false, de acuerdo a la lectura. ¿Listo? Esta lecturita es tomada del libro de Pearson Top-Notch 2. Entonces miremos si esta información es cierta o falsa.
Si no conocen alguna palabra, la buscan, no worry. 70% of communication comes from nonverbal action, true or false, according to the reading. If you don't speak someone's language, it is good to use gestures of your culture to communicate, true or false, according to the reading. Eastern Europeans usually don't like long handshakes, true or false. Hugging is common during interactions in Brazil, true or false. Japanese people think the okay sign is rude, true or false. Okay? Check the sentence if the sentence is true. Esta ya sería nuestra primera tareita, ¿listo? Esta sería la primera tareita. Ustedes lo pueden ir haciendo acá en el Word, pues, en este Word que yo les adjunto, o pueden abrir un Word aparte e ir haciéndolo en su Word aparte, como quieran, para que vayan ahí relacionando todas las actividades de la clase. Entonces aquí hay, let's talk about these traditions around the world. Are they the same in Colombia? What are the differences? We have some traditions here. Péguenles una leíta, no es más. En clase las discutimos, ¿ok? Estas tradiciones alrededor. Vamos a ver la explicación del verbo modal must, ¿ok? Must. Es un review, un repasito muy rápido. Vamos a ponerlo en práctica más. ¿No? Entonces lo voy a explicar. Explanation. The modal verb must is used to express obligations or prohibitions. Okay, that is the function of the modal verb. Recuerden que un verbo modal es un verbo, como su nombre lo indica, que modula un verbo principal. Siempre tiene que ir acompañado de un verbo principal. Y tienen una función. Su función es expresar obligations, obligaciones, o prohibiciones, prohibitions, ¿ok? Lo vamos a utilizar aquí con nuestro tema que es el cultural intention. In Spanish, the meaning is debe, yeah, must, in Spanish means debe. Es una obligación en español, traduce así, tal cual debe. Example, usted debe quedarse en casa por su protección. Cuando estábamos en pandemia, era algo como una obligación, ¿no? Entonces, as you see, estoy señalando, the structure of the sentence. Vamos mirando como la estructura de la oración. Entonces, usted debe quedarse en casa por su protección. Lo voy a decir en inglés. Usted, pues el sujeto siempre va primero. You. The modal verb must. Modal must, debe. Mi verbo tiene que ir un verbo principal, stay, and the complement. Okay? Y el complement. ¿Listo? Esa es la estructura. Okay? Remember. Subject, yes, subject, modal verb, principal verb, plus complement, okay? You must stay at home for your protection. Profe, ¿es posible no omitir el sujeto, por decirlo así? No, eso en inglés el sujeto es mandatory, is an obligation. En inglés no se puede omitir. Esto es siempre una obligación usar. En español no, en español podemos decir debe quedarse en casa por su protección y se entiende, ¿listo? Pero en inglés sí. Entonces, it's mandatory to put the subject, okay? Don't forget the subject in the sentence, which is the person or the object or the animal who performs the action, okay? All right, as you see, continue, sigo con mi explicación del verbo modal, pero ya lo vamos entendiendo. Entonces, as you see, the modal verb implies obligation. That means you don't have any other alternative. So, it's an obligation. I don't have more alternatives. Must. Este es mi verbo modal. Si te es una obligación y no tengo más alternativas, quiero decir algo que implique obligación, este es mi verbo modal, ¿ok? Must. Remember, guys, when you have a modal verb, the main verb in the sentence never changes. Example. Si hay un verbo principal en la oración, cuando hay un verbo modal, perdón, y hay un verbo principal, pues ese verbo principal nunca cambia. ¿Qué es eso de que nunca cambia? Pues no se le pone S, no se le pone ING, no se le pone ED, nada de eso. El verbo está en su forma natural. Example. My sister subject.
So, sujeto. Must, ¿qué color lo ha colocado? A ver, must. Verbo, clean. And the complement, the house, ¿ok? My sister must clean the house. Esa sería mi oración. El verbo principal, pues, es clean, limpiar. So, no cambia, no le voy a poner ese, como pronto lo puse acá en este ejemplo. The verb is the same, ¿ok? My sister must clean the house. Mi hermana debe limpiar la casa, ¿ok? Eso sería incorrecto, por ejemplo, my sister must cleans. De hecho, hasta el autocorrector me lo está señalando. My sister must cleans the house. This sentence is incorrect because the main verb clean is conjugated with S. So, impossible. When the sentence is, ojo con esto, when the sentence is affirmative, es clave. Cuando la oración es affirmative, express an obligation. Expresa una obligación. However, sin embargo, un conector muy útil, if the sentence is negative, si la oración es negativa, it express a prohibition, expresa una prohibición, que esa es la regla. Es decir, ejemplo, oración afirmativa con must, ¿no? People must wash their hands every 3 hours. La gente debe lavarse, el verbo, sus manos cada 3 horas. Obligation, ¿ok? ¿Cómo sé que la oración es afirmativa? Pues porque no está el not, ¿no? Aquí sí está el not, si lo ven aquí en amarillito, entonces voy a negar, voy a decir, people must not shake hands in any public event. La gente no debe estrechar manos, ¿no? Ya vemos este shake hands, cuando vemos el vocabulario. Ya complemento. Ah, no, mentira, este sería el verbo, perdón. El verbo shake. Blue. Para que mantengamos los colores. People must not shake hands in any public event. Now it's a prohibition. Ahora se convierte en prohibición porque estoy negando automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? La gente no debe dar la mano en ningún evento público. Prohibición automáticamente. Cuando se niega es a prohibition. When it's affirmative, it's an obligation. Okay? Remember that. Estoy hablando solo del verbo must, ¿no? El verbo debe. Del verbo modal, perdón, debe. Okay, in that order, must, obligation, must not, prohibition. Remember, the contraction for must not is mustn't, okay? Remember that in English, we always have contraction. So must not contraction is mustn't, okay? More examples, más ejemplos. Students must speak in English at all time in class. ¿Cierto? Los estudiantes deben hablar en inglés todo el tiempo en la clase. Obligation. Students mustn't use the Google Translator in class. Los estudiantes no deben usar el traductor de Google en clase. ¿Listo? Prohibition. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestra segunda tareita. Me van a dar 1, 2, 3, 5 ejemplos, ¿ok? Muy parecidos a los que acabé de dar, usando obviamente el verbo modal must y en algo relacionado con el estudio del inglés. Yo les doy acá un ejemplo relacionado con el estudio del inglés. Los estudiantes, miren que yo no le pongo the students, ¿listo? Eso es en español decimos los, las. En inglés no existe cuando estamos hablando, digámoslo en general, estudiantes lo dejamos así. Entonces, los estudiantes deben hablar, ¿cierto? Deben hablar inglés en clase. Sería una obligación, ¿cierto? Y una prohibición sería los estudiantes no deben hablar español en clase. ¿Listo? Entonces, esa sería obligación, prohibición. ¿Ok, guys? Second activity. Esa sería la 2 y esta sería la 3. ¿Listo? Esta sí es muy sencilla.
solo seleccionen la opción correcta de acuerdo al contexto. Entonces tengo must, affirmative, or mustn't, negative. Entonces miren el contexto y escojan cuál debe ir, affirmative, must, or mustn't, la señalan, ¿listo? Les ayudo con la primera. I must or I mustn't lose weight. I am too fat. Tenemos perder peso, estoy muy gordo. ¿Debo o no debo perder peso? Debo, ¿cierto? Si estoy gordo, entonces debo perder peso. Listo, la subrayo así. I must lose weight. I am too fat. ¿Listo? Number two, no. Listo. Y finalmente, ya para terminar, vamos a hacer igual una lecturita. Vamos a hablar de dinner etiquette, como etiqueta de la mesa, table manners, que se llaman, digámoslo, eh, table manners, table que es mesa y manners que es, se me fue la palabra en español, como comportarse, ¿sí? Reglas de la mesa, se me fue la palabra, manners, ¿ok? Table manners. Entonces, reglas o hábitos. I'm gonna check and then I let you know. Table manners. ¿Listo? Entonces vamos a hacer igual lo que les la lectura conmigo, si la quieren hacer, o con el listening que les adjunto. ¿Listo? Whatever. Entonces vamos a leerla, vamos a leerla. Esto es de 1940, si se dan cuenta, 1940. Serán las table manners in that time. Y luego de leerla, pues vamos a contestar estas 5 preguntitas y no más. ¿Okay? Vamos a leerla entonces. Bien, viendo bien, vamos. Ok, entonces vamos acá. Formal dinner etiquette. It is very discourteous for a guest to be late. Arrive at least 5 minutes before the hour set for the dinner. If for some unavoidable reason you cannot arrive on time, telephone the hostess and explain the reason to her. Etiquette only requires that she wait for 15 minutes before beginning the meal. If it has been impossible for you to notify her and she has started the meal, go to her, offer apologize, and take your place at the table as quickly as possible. Voy acá. Sitting, que sería como sentarse, ¿no? Sitting, es sit. The hostess leads the female guest into the dining room. The host and the male guests follow. The hostess then tells her guests where to sit. She must always have the seating arrangement plan in advance in order to avoid confusion and delay. Each person stands casually behind his chair until the hostess starts to take her seat. The man helps his dinner partner to be seated and also helps move her chair as she rises. Each person moves to the left of the chair to be seated and also rises from the left. Voy acá. The meal, la comida. At a small dinner party, do not start to eat until all guests are served. At a large dinner party, you may start to eat as soon as those near you have been served. Do not eat too fast. Do not talk while you have food in your mouth. And keep the mouth closed while you chew your food. Elbows should not be put on the table when you are eating. However, between courses at a restaurant, if you cannot hear your companion, it is permissible to lean forward on your elbows. Ay, sorry.
Oh, the same. Okay, guys, sorry. So we are here. Elbows. Vamos aquí. Entonces en codos, ¿no? Elbows. If silver is dropped on the floor, leave it there. If an accident happens at the table, apologize briefly to your host. The hostess continues to eat as long as her guests do. When all have finished, she rises from the table and the others follow. Voy acá, departing, salida. If you have no dinner partner, push your chair from the table by taking hold of each side of the seat of the chair. Don't rest your hands or arms on the table to push yourself up. Voy acá, up. It is not necessary to remain longer than 30 minutes after a dinner if the invitation does not include the entire evening. However, one should avoid appearing in a hurry to leave. ¿Listo? Ahí lo hice pausadito, hagan ustedes también así conmigo al mismo tiempo. Esta está un poquito más difícil que la otra, pero está, ahí podemos entender. Primero preocúpense por la pronunciación y luego hagan la lectura así general para entender. ¿Listo? Entonces contestamos estas 5 preguntitas, tratemos de contestarlas usando must. Si se dan cuenta que yo las preguntas las hice con must. Entonces tratemos de responderlas con must. ¿Okay? Eso es todo. That's all, guys. Ahorita nos vemos en clase. Good luck. Me cuentan mañana cómo les fue con mi clase. See you later. Thank you.